noches, gracias por acompañarnos. Estamos en ADN, además de noticias, el periodístico de BTV. Hace unos años, lo suficiente como para que yo lo haya vivido, no, soy viejo pero no tanto, digamos, y le puedo contar a mis nietos y a mis hijos, que hubo una época que un deporte tan popular como el fútbol, cada vez que jugaba Peñarol y Nacional, había una hinchada en cada esquina de una misma tribuna. Compartían tribuna la hinchada de Peñarol y la hinchada de Nacional. Esto puede sonar a fábula hoy, cuando ya ni siquiera alcanza con separarlas de tribuna, tienen que jugar con una sola hinchada. Es quizá uno de los reflejos más populares y visibles de la violencia que nos ha cooptado a los uruguayos en las últimas décadas y que ha llevado a debates en los cuales mezclamos inseguridad, marginalidad, violencia, todo en un cóctel del cual a veces es difícil salir. Vamos a hablar un poco de esto, vamos a reflexionar un poco sobre esto con nuestro invitado de hoy, el sociólogo Luis Eduardo Moraz. Muchas gracias por estar. Gracias a ustedes por la invitación. Y estamos con nuestro compañero Andrés Ojeda. Andrés. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Que vos lidiás también con la violencia en los juicios penales, ¿no? Los abogados penales lidian básicamente con aspectos violentos, ¿no? No, desde ya. Aparte creo que hoy estamos atendiendo a una situación en la cual la violencia es tan generalizada y quizá grave y distinta a lo que estamos acostumbrados a ver históricamente, que hasta interpela los discursos de siempre para explicarla, ¿no? Y quizá ya aprovecho para dejarle un par de disparadores a Luis, que yo sé que tiene el tema muy trabajado, ¿no? Digo, el deporte parece ser un lugar muy paradigmático donde vemos un lío incontrolable, donde no solamente vemos la violencia, sino que no sabemos bien qué hacer con ella, ni encontramos una solución concreta. Habitualmente el Estado, cuando no sabe qué hacer, o aumenta una pena o agrega un delito, es como la solución, le pongo una curita al agujero de bala y la dejo de mirar. Y también hay otros factores, ¿no? También me gustaría saber cómo juegan las adicciones a las drogas en todo esto, cómo juega la pasta base, qué pasa con de repente diferentes formas de violencia, porque tenemos violencia de la más grave, un ajuste de cuentas, un homicidio, como tenemos violencia en el tránsito, como tenemos un golpe a una maestra, como tenemos, etcétera. Vamos a ver un par de gráficas que hicimos claves de la violencia, algunas claves. Somos de los países con más armas, se ha instalado el sicariato, son los homicidios por ajuste de cuentas, son 6 de cada 10. La violencia doméstica tiene 30.000 denuncias al año. Los problemas de vecindad son 1 de cada 4 situaciones violentas que se denuncian. Tenemos otra placa más con las claves de la violencia. La violencia infantil. 60% de los niños viven algún tipo de violencia, según cifras de Uruguay Crece Contigo. En el 2017 hubo 3.155 situaciones de maltrato denunciadas y en el 2018 hubo 1.000 más. En un año crecieron a 1.000 denuncias. Estas son algunas de las claves, Luis Eduardo, ¿no? Pero bueno, ¿qué nos está pasando? ¿Qué nos ha pasado? ¿No? ¿Qué nos está pasando? ¿Qué nos ha pasado que llegamos a este punto? Yo agregaría, además de lo mostrado en las gráficas, algo que también constituye un rasgo muy característico de Uruguay, muy particular, muy preocupante, y que es la violencia por la autoagresión, los suicidios y los accidentes de tránsito. Bueno, ya que estás, me perdonás que te corte, vamos a, ya que lo mencionó, le íbamos a pasar más adelante, pero a ver, Diego, si te parece, pasamos las muertes violentas en Uruguay. Ya que están las ponemos ahí. La que sigue, a ver. Ahí va, muerte violenta, fíjate vos. 328 son por homicidios. Ahora, si analizamos los homicidios, un 12% el victimario es un familiar. Un 11% es en rapiñas. Y un 12% es entre conocidos. O sea que los victimarios que son conocidos tuyos son el doble de lo que son los extraños, ¿no? Es más inseguro un conocido, un familiar, que un extraño. Ahora, si vemos los accidentes de tránsito, ya aumenta a 526 los muertos. Y si vamos a los suicidios, son 700. O sea, nosotros somos nuestros principales
enemigos de nosotros mismos. Y si vamos a la siguiente gráfica, para comparar con la región estas tres situaciones, homicidios, accidentes y suicidios, en homicidios tenemos 1/3 de la media de la región, pero en accidentes de tránsito tenemos el doble que la media y en suicidios 6 veces más que la media en la región. Exactamente, exactamente. Esa es una característica muy particular de Uruguay. Yo en algún momento he pensado que Uruguay tiene un rasgo de sociedad anómica, un grave deterioro del marco normativo. La expresión más clara son los suicidios, se quiere, ya estudiado históricamente como un rasgo de anomia, de falta de normas, un deterioro del marco normativo que lleva a las personas a tomar esa decisión extrema de la autoeliminación. Como bien decía y mostraba la gráfica, los accidentes de tránsito son realmente una epidemia que tiene rasgos muy particulares en Uruguay. Y lo peor de todo es que justamente es una expresión también de anomia, porque estudios que ha hecho la Policía de Tránsito y la UNACEF mostraban que la principal causa de esa elevadísima mortalidad por accidentes de tránsito que vuelvo a decir son 500 y pico por año, pero hay más de 3.200 heridos graves y 20.000 heridos leves. Más de 3.000 heridos graves. Los heridos probablemente son 8.000, creo, ¿no? Exactamente, sí. Y algunos pueden morir con el tiempo también, exactamente, ¿no? Exactamente. O sea que tanto en el caso de los suicidios, que muchas veces no son registrados, tiene un subregistro el suicidio, porque muchas veces aparece como un accidente o aparece como otra causa que no es específicamente la autoeliminación. Exacto. De la misma manera, los accidentes de tránsito, en la medida que pasa un tiempo, tiende a elevarse. Entonces son cifras, si se quiere, muy conservadoras. En realidad hay un fuerte subregistro. Y la principal causa de ese importante volumen de accidentalidad son el desrespeto normativo, o sea, es no respetar las normas de tránsito, no respetar el cartel de ceda al paso, no respetar el cartel de pare, y yo creo que por ahí, si se quiere, viene una de las posibles explicaciones de ese contexto generalizado de violencia, que tiene que ver con qué lugar juega el otro. El otro es simplemente un medio para alcanzar un fin o alguien que se interpone en los objetivos que nosotros tenemos. Simplemente es un instrumento. Está la lógica de ganar a como dé lugar, ganar un espacio en la esquina, cruzar antes que el otro, pasar en la carretera, por ejemplo, donde no se puede pasar para llegar de repente algunos segundos antes a destino, y por ahí aparece entonces, si se quiere, una lógica muy fuerte de ese malestar que atraviesa la sociedad uruguaya y que luego se expresa en las autoeliminaciones, en los accidentes de tránsito y también en los homicidios, porque hay una gran preocupación muy justificada en la sociedad uruguaya acerca de los homicidios, la violencia delictiva, pero como muy bien señalabas al comienzo del programa, el principal enemigo para los homicidios está en el propio hogar, porque son un componente importante de los homicidios, parte de lo que se llama violencia familiar. Otro componente importante de los homicidios tiene que ver con las interacciones, lo que los antiguos cronistas de la Crónica Roja señalaban como cuestiones del momento. Sí, son conflictos interpersonales que, debido a la fuerte cantidad de armas de fuego presentes en la sociedad uruguaya, terminan transformándose en una tragedia. Es una tragedia que miraste, que yo no fui, que esto, bueno, y ahí aparece entonces como un fuerte elemento que no veo que en el actual ciclo electoral esté muy presente en los programas de los partidos políticos, de atender ese problema de la violencia en la sociedad uruguaya. Él hablaba de un marco normativo. Nos vamos a una tanda y cuando volvemos te quiero preguntar si esto que dice Luis Eduardo, o sea, si el marco normativo tiene... ¿Cómo juega la violencia? Vamos a una tanda y ya volvemos.